Hola, bienvenido a otra entrega de nuestro podcast más de cine. Hoy tenemos el placer de contar con uno de los directores y guionistas con más proyección del cine ecuatoriano. Él es Alfredo León León. Bienvenido, Alfredo. Hola Fran, ¿qué tal? Mucho gusto, gracias por invitarme y encantado de estar acá y hablar de cine, que es lo que más me gusta. Y sobre todo, gracias por aceptar la invitación. Y vamos a empezar por la ronda de preguntas y te quiero preguntar lo que le pregunto a todo el mundo. La primera pregunta siempre es, ¿de dónde viene esa pasión por el cine y qué película te marcó y te enamoró para llegar a escoger esta profesión? Bueno, pues yo creo que llegué un poco al cine, un poco por accidente, la verdad, porque mi pasión en realidad inicial era la música. Como ves, todavía me dedico un poco a la música, pero ahora es más mi hobby, yo le digo que es mi vacuna antiestrés, no es mi profesión. Pero siempre estuve orientado hacia las áreas creativas, digamos, yo necesitaba mucho desde muy niño crear y, y construir algo, ¿no? Desde cero. Tenía muchas ideas, pero nunca consideré el cine como una profesión, como una carrera, como un modo de vida. Lo fui descubriendo sobre la marcha y para eso tuve que, tú sabes, como en la vida un poco, probar y fallar varias veces, ¿no? Entonces, yo empecé estudiando ingeniería de sonido, quería irme por el lado del musical, de la acústica, del sonido, me apasionaba esos temas y a través del sonido llegué al cine. Mis primeros trabajos en el cine fueron como sonidista y como microfonista. Y luego descubrí la fotografía, descubrí otras áreas y ahí fue cuando se destapó la olla, por así decirlo, porque realmente fue una pasión que me nació y que fui descubriendo que la tenía en mí. Y ahí he ido conectando con cosas del pasado, ¿no? Como heredé unas cámaras Super 8 de mi abuelo y nunca les di mucha bola, nunca fueron algo más que decoración. Y de repente empecé a como recobrar estos elementos del pasado que ahora eran significantes para mí. Y empecé a encontrar mi propia forma de contar historias y a descubrir qué nomás podía hacer con este nuevo juguete llamado cine. Y ahí me metí de lleno en la fotografía y luego más adelante en el guión. Entonces fue un proceso. Para mí, yo no sé si, yo he oído muchas entrevistas de directores que hablan mucho de que desde niños sabían lo que querían hacer y tenían una cámara y grababan el mundo. En mi caso no fue así, en mi caso fue un tema gradual, fue un tema de ir descubriendo posibilidades, siempre con un espíritu creativo y con ganas de hacer algo, pero no hubo así un momento en el que dije, voy a hacer películas y quiero hacerlas por esta razón. De repente me encontré a mí mismo haciendo películas, a mí mismo contando historias, a mí mismo buscando maneras expresivas en la imagen y en el sonido. Entonces fue un proceso muy lindo que creo que nunca se acaba, ¿no? Uno en esta profesión siempre sigue aprendiendo y siempre sigue descubriendo nuevas formas de contar historias, ¿no? Entonces, eso que me empezó a suceder en ese momento no se detuvo nunca más. Pero, ¿hubo alguna película o algún director que te marcara para decir me quiero dedicar al cine? Sí, hubo varios es curioso, hubo en dos etapas, porque yo de niño sí era muy cinéfilo, digamos, algo que sí me encantaba era ver películas y ir al cine. Yo creo que un poco como en toda Latinoamérica, quizás como en todo el mundo, había una hegemonía brutal de las películas de Hollywood, entonces tenía mucho input de ese tipo de cine. Eh, Poco o nada había descubierto de otro tipo de cine hasta que entré a la escuela de cine. Entonces quizás mis primeros recuerdos son de haber visto, no sé, las películas de Spielberg, Tiburón y Indiana Jones cuando yo era niño y fascinarme un poco por el espectáculo, ¿no? Por la posibilidad de impresionar con las imágenes. Y eso fue algo que a mí me marcó. Me gustaba mucho jugar a ser los personajes y caracterizarme y vestirme,
pero nunca me veía nunca veía la posibilidad de yo hacer eso. Eso se dio mucho más tarde, cuando yo ya estaba en la escuela de cine y empecé a descubrir otras cinematografías, otros mundos. Y claro, ahí conocí el cine italiano y conocí el cine independiente norteamericano, el cine latinoamericano mismo que no conocía. Y me acerqué mucho más a lo que existía dentro del cine ecuatoriano y el cine más cercano a mí. Y ahí fue cuando descubrí otras cosas, ¿no? Y hubo películas que a mí me marcaron mucho en ese momento, en el sentido de, ok, por primera vez veo esto como algo que yo puedo hacer o que yo quiero hacer. Y recuerdo momentos como la primera vez que vi, por ejemplo, el cine de Hitchcock, o que descubrí el cine de Scorsese, o que vi el ladrón de bicicletas, que tengo ahí el afiche, que fue una película que me marcó mucho, o descubrí a Godard y a Buñuel. Y ahí fue cuando algunas de esas películas me hicieron sentir cosas que yo no había sentido antes. Yo dije, algún día quiero hacer algo que le haga sentir eso a otra persona. Y ahí fue cuando ese proceso empezó a, a construirse dentro de mí. No sé si hay específicamente una película que me haya, digamos, que haya sido marcado un antes y un después. Creo que fue una época en mi vida, fue una época de descubrimiento, de destaparme la cabeza viendo cosas nuevas y aprendiendo sobre la historia del cine. Entonces, quizás todo ese momento me marcó más que una película en sí misma. Yo creo que a mí me pasó igual porque cuando llega a una cierta época, lo que tú tienes es curiosidad de ver cosas nuevas. Ujú. Y yo Sí, creo sí. que fue así, de que te hablan un director y ve cosas nuevas y en el sentido de ver otros puntos de vista, ver otro estilo, ver otra forma de rodar y abrir un poco tu mente. Sí, completamente. Y sobre todo sentirlo más cercano a ti. ¿No? Sentir una cercanía a, ok, yo puedo desde mi posición geográfica, cultural, yo puedo también hacer esto. El cine no es algo solo para la gran industria, solo para presupuestos enormes, sino que es algo que también lo puedo traer a mi realidad, a mis historias, a mi manera de ver el mundo. Y ahí es donde realmente ves la posibilidad de hacer cine. Antes eras un cinéfilo, te gustaba ver cine, pero cuando realmente haces clic y dices, yo puedo hacer esto también, ese creo que es el momento de cambio, ¿no? Ese es el momento en el que realmente las cosas cambian. ¿Y estudiaste cine o aprendiste de forma autodidacta? No, después de eso entré a la escuela de cine. Siempre sentí un poco, eh, digamos, que quería tener las bases para yo poder dominar esta herramienta. Entonces, justamente fue en la escuela de cine donde yo fui descubriendo estas cosas. Yo creo que entré a la escuela de cine un poco pensando en ese momento que me iba a dedicar al sonido y que quería aprender también cómo hacer sonido para cine y audiovisuales, pero luego ya me enrumbé en otro sentido y fue en el proceso justamente de formarme en la escuela de cine donde me terminé de enamorar de esa profesión y de decir, ok, ahora quiero hacer películas y quiero ser productor y quiero ser guionista y quiero ser director. Pero eso se dio en el transcurso de esos 4 años de formación. ¿Y el sonido que te llamaba la atención? ¿El sonido directo o el crear también los ambientes, la atmósfera, los foley? To- todo. En un principio, ya te digo, mi llegada al cine fue a través de la música, ¿no? A mí me parecían fascinantes las bandas sonoras y la música como un complemento de la imagen. Pero más adelante fui descubriendo toda esta construcción técnica que hay detrás del diseño sonoro y me pareció fascinante.
pero ese amor, ya te digo, duró poco porque en un momento ya me enganché con la fotografía y hasta ahí quedó el sonido y se volvió, más bien el tema del sonido y de la música se han vuelto un hobby mío. Me encanta, digamos, tengo micrófonos y grabo sonidos y genero cosas y experimento con el mundo sonoro, pero no lo veo como mi oficio o mi profesión, sino más como una, sí, quizás como una forma de expresión o de diversión casi. Y tengo ahora muchísimo respeto por el proceso del sonido en el cine, por ejemplo, que creo que muchos directores a veces no le tienen a la par al mundo del sonido con el mundo de la imagen. Yo creo que al yo haber llegado de esa manera, sí me permite ahora, en ese sentido, quizás ser un mejor director del que podría ser, porque entiendo del aporte que da el sonido y la música a las historias y tengo mucho respeto por quienes se dedican a eso y por los procesos detrás de esa parte, ¿no? Y estudiaste en guión, la especialidad de guión en la Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña. ¿Y dónde nace tu pasión, esa pasión, por querer saber también, por querer estudiar guión? Pues fíjate que cuando yo acabo yo hice una licenciatura en cine acá en la Universidad San Francisco de Quito, que es donde ahora soy docente, y, y dije, bueno, estoy listo, voy a salir a comerme el mundo y voy a hacer películas. Y tenía una idea, una historia que había estado en mi cabeza desde hace algún tiempo, y dije, ok, este va a ser mi primer largometraje. Y cuando empecé a intentar desarrollarlo y escribirlo, eh, me empecé a dar contra la pared a cada rato porque tenía muchas falencias, muchos huecos en el área de guión. Sabía la historia que quería contarla, pero no sabía cómo contarla. Y dije, no, tengo que seguir formándome en esta área y casi fue una necesidad. O sea, yo necesitaba profundizar mis conocimientos de guión para poder escribir la historia que quería contar, para poder convertirme en director. Entonces era un camino casi en zigzag para llegar a donde yo quería ir. Y de esa manera un poco decidí continuar con mis estudios en guión y hoy por hoy he hecho dos posgrados en guión justamente porque siempre siento que eh, ahí está la contundencia de la narrativa cinematográfica y del lenguaje y de entender un poco todas las otras áreas y oficios que componen el cine, nacen de ahí. Entonces, yo, mi experiencia como director ha sido, quizás es así más autodidacta y más haciendo y fallando, pero mi experiencia como guionista sí ha sido un poco más académica, porque sentía que yo necesitaba esas bases, esa guía, ese soporte para poder construir mis proyectos y se fue dando un poco así, digamos, si hace 20 años que yo estaba en la escuela de cine me preguntabas si pensaba luego estudiar en guión, te hubiera dicho no va por ahí, no quiero hacer eso, pero un poco mi profesión, mis deseos y mis historias me llevaron por ese camino. Y en 2013 conseguiste dirigir y ser guionista de la serie Parece que fue ayer. Háblanos cómo fue el proceso de conseguir la preventa con Ecuavisa. Sí, en realidad ese fue un proyecto súper interesante. Yo venía de filmar mi ópera prima, Mono con gallinas, que era esta película de época y grande, compleja para hacer una ópera prima histórica. Y estaba saliendo de ese proyecto, estaba en postproducción y Ecuavisa estaba desarrollando esta serie que en realidad es una adaptación a la ecuatoriana de Cuéntame cómo pasó, que es una serie Es una española serie muy... española, vale. Que digamos que es eh, que lo que estuviste haciendo es un proceso de, es decir, que Coavisa compró los derechos de España y tú lo exacto, que hiciste es una adaptación a adaptación de la serie en como si fuera
Ecuador, Sí, en Ecuador. exacto. En realidad yo me sumé a un equipo. Esto ya, el canal venía desarrollando esta serie y lo estaban pensando hacer. Todavía no tenían muy claro el formato, tenían los derechos, sabían en qué época querían ubicarla. Había ya un director a bordo y había un productor, un equipo que estaba trabajando. Y yo me sumé a ese equipo como co-director y como co-guionista. Y ahí fue cuando decidimos hacer una miniserie de 6 capítulos, siguiendo un poco el formato de Cuéntame, ¿no? Entonces, era la historia de esta familia ecuatoriana en los años 70, cuando hubo el boom petrolero, y a través de ellos contábamos ese momento de la historia, ¿no? Y de la historia del país. Y muy en el formato de Cuéntame, desarrollamos esta serie, y fue un proceso muy, muy lindo de descubrir otros tipos de narrativas distintos a los del largometraje, y meterme un poco en el mundo serial. Eh, Lamentablemente, bueno, luego el proyecto se quedó un poco sin sustento y sin apoyo del mismo canal, y terminó siendo estrenado mucho más tarde, cuando yo ya no estaba involucrado en el proyecto, pero para mí fue una experiencia muy, muy linda de haber trabajado en una serie de presupuesto importante y histórica, de época, digamos, que tenía algunos elementos que eran cercanos para mí, por lo que yo venía trabajando y por lo que un poco estaba metido en ese momento. ¿Y cómo es la manera de trabajar como guionista a la hora de desarrollar una serie? Porque creo que no tiene nada que ver cómo trabajar Ajá. una serie con una película. Sí, justamente eso fue para mí también un proceso de aprendizaje muy interesante, el nivel de colaboración que se requiere, ¿no? El proceso de escribir una película normalmente es más solitario, con procesos más largos, con estos momentos de amor y odio con tu obra. En el caso de la serie fue un proceso mucho más intenso. Éramos un equipo de guionistas metidos de lleno en la serie durante muy poco tiempo, y teníamos que obtener resultados. Entonces fue de alguna manera una escuela intensiva de creación de personajes, de creación de contenido dramático, y sobre todo de aprender a colaborar y a coescribir, que eso es algo que a veces a los guionistas de cine con una escuela más tradicional o más pura nos cuesta o les cuesta, ¿no? Entonces, eso a mí me abrió otro mundo, y desde entonces me gusta muchísimo la colaboración en la etapa de guión, ¿no? No me gusta sentirme tan solo en esa etapa. Y después en el rodaje, ¿cómo es el ritmo de rodaje en una serie en Ecuador? Es decir, ¿cuántas páginas de guión se suele rodar en un día? A ver, en ese caso particular, me voy a equivocar si te digo el número de páginas, porque no me acuerdo exactamente cuánto rodamos, pero me acuerdo que rodábamos mucho en un día, porque trabajábamos con dos equipos en simultáneo. Se estaban rodando dos capítulos a la vez en paralelo, y cada equipo tenía 3 cámaras rodando a la vez. Entonces era un tema multicámara, pero que se permitía de alguna manera rodar muy, muy rápido y avanzar eh, de una manera súper acelerada. No recuerdo exactamente la cantidad de páginas que rodábamos, ya eso fue hace algún tiempo, pero depende un poco de las características del proyecto, ¿no? Por ejemplo, después de eso realicé unas series más pequeñas, series web, en las que trabajábamos con una única cámara, pero eran capítulos más cortos, entonces podía rodar de otra manera, era un poco más eh, coqueteando con un lenguaje documental. Entonces todo depende un poco de la propuesta narrativa y estética del proyecto, y también de las características técnicas que tengas para llevarlo adelante. En ese caso teníamos el gran respaldo del canal, ¿no? En ese sentido, entonces éramos un equipo muy, muy grande y podíamos producir mucho en poco tiempo. Y yo imagino que en Ecuador cada vez que se hace una serie se tiene que rodar estilo como si fuera una sitcom. Digamos de 4 cámaras directamente y ya como si fuera teatro. Ya directamente tengo cuatro Algunas cámaras. cosas sí. Sí, sí, es muy común. Digamos, Ecuador todavía no se ha destapado en el sentido de la producción serial por, por varias razones, entre ellas porque los canales de televisión ecuatoriana están
bastante atrasados en muchos aspectos. Son la mayoría canales que son negocios familiares que vienen con una tradición muy a la antigua y que les ha costado mucho evolucionar y arriesgarse a la creación de contenido propio. Entonces, durante décadas, la televisión ecuatoriana ha preferido comprar contenido enlatado de otros países y reciclarlo que generar contenido original. Y la televisión pública en Ecuador es prácticamente inexistente. Entonces, esa ha sido una gran falencia que también ha afectado mucho a la industria cinematográfica acá, porque no ha sido como es en otras partes, o en España, donde la televisión y el cine de alguna manera son aliados y el cine depende de ese sustento y de ese brazo. Eh, entonces, acá en Ecuador lo que se está produciendo muchísimo es el tema de series web, series en formatos más cortos, sketches cómicos, ese tipo de cosas que han llegado a tener mucho éxito, pero en formatos más grandes, seriales, la verdad es que se ha dejado de hacer y lo que se termina produciendo casi siempre es en el estilo de sitcom, mucho más contenido en estudio, más manejable para los canales, ¿no? Y ahora, ¿nos puedo hablar un poco de tu película Mono Gallina? ¿De dónde surge la idea? Sí, Mono con Gallinas es una película histórica que es un coming of age, es la historia de un niño, de un joven de 18 años que termina por circunstancias de la vida en el ejército sin saber que una guerra estaba a punto de desatarse entre el Ecuador y el Perú. Durante gran parte del siglo XX, Ecuador y Perú tuvieron algunos momentos de tensión bélica básicamente por temas limítrofes. Y esta se centra específicamente en un momento en 1941, el mundo estaba en guerra, estaba la Segunda Guerra Mundial como foco de atención, pero estos dos pequeños países de Sudamérica tuvieron un enfrentamiento y un conflicto bueno, con allí nos cuenta la historia de Jorge, un joven ecuatoriano que termina en el medio de la selva y en el medio de una guerra, descubriendo un poco, descubriéndose a sí mismo y descubriendo un poco lo que significa crecer, ¿no? Aprendiendo, es un poco esta historia dentro del contexto de la guerra en la cual este joven descubre el amor, descubre el desamor, descubre la amistad, descubre el dolor y la muerte, y esas cosas lo convierten forzosamente en un hombre. Esta es una historia basada en hechos reales, que nace de una investigación personal mía, de una historia familiar, basada en una historia que le sucedió a un tío abuelo mío, y decido llevarla a la pantalla porque de alguna manera me impresionó cómo al descubrir y al investigar este tema y ese momento de la historia era completamente diferente a lo que yo había aprendido, lo que me habían enseñado en la escuela, lo que decían los libros de historia. Y me encantó la posibilidad de con el cine eh, repensar la historia y por qué no reescribirla, ¿no? Y hablar de un momento que quizás es el momento más doloroso en la historia del cine, en la historia, no del cine, en la historia ecuatoriana, republicana, que fue un momento en el que nosotros considerábamos que el Perú nos había invadido y quitado la mitad de nuestro territorio, y repensarle y verle con menos odio y con otros ojos. Y terminó siendo un proyecto muy, muy lindo en el cual se generó colaboración artística con el Perú por primera vez en la historia, en el cual se rompieron algunos mitos y barreras. Yo creo que es una película que hasta ahora genera un impacto muy, muy positivo porque termina siendo una película no sobre la guerra, sino sobre la paz. Y esa fue mi ópera prima, esa fue la película que escribí estando en el SCAC, su primera versión en Cataluña. Fue una película que se subió al tren de los primeros fondos concursables que en la historia que se abrieron en Ecuador y que de alguna manera marca el inicio de este nuevo cine ecuatoriano que venimos realizando en los últimos 10 o 12 años. Entonces es una película también muy naïf, muy ingenua, muy sencilla en su manera de contarse, pero es una película muy bella también por todo el contexto que hay detrás de ella, ¿no? Entonces, yo creo que como
como todo realizador, uno le tiene un poco de cariño, sobre todo a sus primeras obras, y es una película que todavía me genera muchas alegrías y que todavía descubro nuevos públicos que no la han visto, y, y bueno, eso es Mono con gallinas para mí, de Y alguna manera. en esta película, cuando la hiciste, tú mismo fuiste el productor ejecutivo de la película. Yo imagino que es que fue porque llegaste a tocar tantas puertas que dijiste tú, esto o yo lo saco o no tiro para adelante. O sea, eso me sigue pasando, Frank. Un poco lo que he ido descubriendo es que si, al menos ese ha sido mi caso, que si yo no me apersono de la producción y de levantar los proyectos, mis proyectos no se levantan, nadie más le va a importar como a mí. Yo no sé si eso sucede en otras realidades, he hablado con colegas de, sobre todo latinoamericanos, que quizás algunos sí sienten ese mismo, esa misma necesidad, pero, pero de alguna manera mis proyectos me han llevado a forzosamente convertirme en un productor, ¿no? A liderar de alguna manera el proceso de financiamiento, de búsqueda de financiamiento de apoyos y de desarrollo de un proyecto. Y me pasó también con Sumergible, con mi última película, que era un proyecto que tuvo tres vidas de alguna manera, porque tuvo dos intentos fallidos de hacerse y si yo no seguía ahí, seguramente no hubiese tenido una tercera oportunidad. Y claro, pero imagino que cómo se financia una peli en Ecuador, porque normalmente aquí en España se hace con ayuda del gobierno, las preventa televisiones o distribución y después lo que llamaríamos la de grabación fiscal. No sé Sí, cuál es mira, el modelo de Ecuador. es muy parecido, pero en pequeño. Digamos, hay que entender que el promedio de un presupuesto de un largometraje en Ecuador es aproximadamente entre 500 y 600 mil dólares, ¿no? En el Ecuador se produce películas muy pequeñitas de bajo presupuesto, pero que se realizan de alguna manera con un gran valor de producción. Muchas de ellas viajan por el mundo en festivales y se estrenan en otros países y otras realidades no nos creen que cuestan lo que cuestan nuestras películas, porque todavía es un medio muy pequeño, es un medio que ha dado un gran salto en términos de profesionalización del sector, donde tenemos cada vez más profesionales y más servicios de producción a la par de otros lugares, pero donde todavía se puede producir bien con poco, con menos, ¿no? El gran ejemplo, vuelvo a hablar de Sumergible, no sé si querías hablar después de esa película, pero me adelanto porque lo tengo más fresco. Por ejemplo, Sumergible es una película que en un principio, en una de esas vidas fallidas que te dije, se iba a hacer en México con un presupuesto de 3 millones de dólares y yo terminé haciéndola en Ecuador, el mismo guión, con el mismo elenco, por 600 mil dólares. Entonces eso habla un poco que de que la realidad de la producción en el Ecuador todavía es una realidad un poco más pequeña y que eso también permite el considerar hacer otro tipo de proyectos. Y eso en algún punto va a tener que cambiar o, o nos vamos a volver un foco interesante para la coproducción para otros países. O sea, España, el momento que descubra que puede producir sus series en Ecuador por la mitad de costo, quizás le va a parecer interesante venir a producir acá, ¿no? Y si se da cuenta que hay mano de obra calificada y todos los servicios de producción, eso es un poco hacia donde estamos trabajando como industria ecuatoriana. Pero todavía falta mucho en ese sentido. Recién es completamente nuevo. Este año se ha aprobado un tema de incentivos fiscales y de deducción de impuestos que va a permitir otros aportes. Y desde el 2007 tenemos un fondo público para el cine que empezó muy bien, creció y luego se ha estancado en los últimos años también un poco por problemas políticos y por básicamente por falta de decisión política. Entonces, sí, regresando a tu pregunta, el cine en Ecuador se financia con fondos públicos en cierta parte, en gran medida por coproducciones. Ecuador es un país que coproduce mucho porque requiere juntarse con otros espacios
y por lo tanto acceder a fondos como Ibermedia Mm. o fondos del coproductor en otros países, que es la manera un poco como se van juntando cosas. Em, y el resto un poco por recursos y gestión de los propios productores, ¿no? Desde generar preventas o acuerdos con distribución local o algo así, y en muy pocos casos y contados casos con apoyo de la televisión, que como te digo, la televisión nacional no ha terminado de ser un amigo del cine ecuatoriano. Pero vemos países como es Colombia o vemos países como son México, donde ha llegado Netflix y se está produciendo muchas series. Y sé que la mayoría de producción que se produce en Netflix en Latinoamérica siempre suele ser en Colombia, en México. Yo creo que cuando el momento de que llegue Netflix a Ecuador, yo creo que va a cambiar. Sí, ese es un poco hacia donde queremos apuntar, pero todavía hay mucho que trabajar en ese sentido, porque eh, no es solo una cuestión de invitarle a Netflix a hacer acá. Netflix tiene que ver, supongo yo que es lo que Colombia y otras realidades le pueden dar, que es todo este sustento de una industria, ¿no? De lo que se llama una industria en términos de servicios, eh, técnicos, talento, tanto delante como detrás de cámara, y evidentemente también un sustento, yo creo que a nivel de Estado, a nivel de políticas de Estado y políticas culturales que permitan eh, que se genere un ecosistema apto para ese tipo de producciones. Entonces, Ecuador está todavía un poco atrasado en ese sentido con respecto a nuestros vecinos, pero estamos trabajando hacia allá, se están generando algunas cosas interesantes y hay un plan de convertir a Ecuador en un foco más interesante. Yo creo que una de las grandes ventajas que tiene Ecuador es justamente su geografía, al ser un país pequeño, pero muy diverso. Por ejemplo, en términos de locaciones o de espacios para la filmación, es un país que tiene básicamente tenemos cuatro regiones, tenemos la Amazonía, los Andes, la costa y las Islas Galápagos, lo cual permite una variedad muy amplia de espacios geográficos y de decorados naturales, por así decirlos, a corta distancia y de fácil acceso, que eso es obviamente una ventaja enorme para las producciones internacionales. Aparte, tenemos otra gran ventaja, que somos un país dolarizado, que trabajamos en dólares. Por lo tanto, el tema del tipo de cambio y todo eso permite también, digamos, es más amigable para las producciones internacionales. Por otro lado, también es interesante que en Ecuador sí hay de alguna forma una mínima maquinaria de servicios de producción y demás, y creo que eso en algún momento tiene que comunicarse y exportarse al mundo, ¿no? ¿Y qué importancia tuvo para ti ganar con tu película Mono Gallina en un festival tan importante como el Festival de Guayaquil? Bueno, Mónaco Gallinas recibió algunos premios en Guayaquil, en Manila, en Filipinas, y obviamente fue importante porque empujó mi carrera, ¿no? Esa era mi ópera prima, me sirvió a mí mucho esa película para aprender y para darme a conocer y para un poco decir, bueno, aquí estoy y esto es lo que puedo hacer y esta es mi manera de contar historias. Y eso, de alguna forma, me abrió un espacio entre los realizadores ecuatorianos para poder desarrollar mis proyectos y generar otras películas. Entonces, creo que para mí esos premios sirvieron mucho en ese sentido, un poco como para pisar firme en esa primera aventura cinematográfica, ¿no? Y luego después te lanzaste por hacer tu siguiente película sumergible. Cuéntanos de ella, de dónde sale la idea y de dónde nace tu ganas de seguir tirar para adelante y otra vez hiciste lo mismo, que eres una persona muy valiente, que veo que otra vez fuiste capaz de autoproducirte y decir, tiro para adelante, voy a ir a producirla por mi cuenta.
Sí, yo en Sumergible hice, creo que solo me faltó diseñar el afiche. Traté y me metí mano en todo, ¿no? Y es un poco la manera como he encontrado de hacer películas. Obviamente no la hice solo, eh, terminó siendo un gran equipo y juntando a varios de los mejores de la industria en Ecuador para llevar adelante este proyecto. Como te digo, es un proyecto que me tomó a mí cerca de 10 años. Yo estaba justamente en la etapa de terminar Mono con Gallinas y tenía en la cabeza esta idea de hacer una película contenido, una película de encierro, una película en la que sean pocos personajes en uno o pocos lugares. Y tenía eso en la cabeza, pero no encontraba una historia. Y descubrí una noticia de la captura de un narco sumergible en las costas ecuatorianas y me llamó mucho la atención porque nunca había oído de estos narcos sumergibles. Y empecé a investigar un poco, me di cuenta que esto es algo que ya sucedía hace mucho tiempo en la región, me fascinó un poco el ingenio detrás de esa forma de transportar droga en alta mar. Y, y ahí fue donde empezó a juntarse todo, ¿no? Y cuando esa investigación en este tema que me pareció interesante me llevó a descubrir un drama humano y muy fuerte, que es las personas que son contratadas para tripular estos sumergibles, que son normalmente gente de mar, gente eh, humilde, sencilla, que por engaño o por amenaza terminan aceptando este trabajo y en el fondo son mulas de mar. Y son gente que no son narcotraficantes, pero que si son capturados en un sumergible son condenados por narcotráfico. Y ahí es donde me pareció interesante la película. No me parecía interesante hacer una película sobre narcotráfico. Quería hacer una película sobre estas personas y me preguntaba yo qué tiene que pasar en tu vida para que termines adentro de una cosa artesanal de fibra de vidrio en alta mar, jugándote la vida por unos mangos. Entonces, eso ahí detonó la historia y eso fue un proceso que me pareció fascinante por dos sentidos. Por un lado, por este contexto social, cultural, que era muy cercano a mí, a mi país, pero no se estaba hablando lo suficiente. Y creía yo que era la oportunidad de poner sobre la mesa esta discusión. Pero por otro lado, para mí significaba un reto muy interesante como realizador. El contar una historia contenida en tono de thriller, en tono de suspenso, fue para mí un gran desafío, ¿no? Esta idea de, a ver, ¿cómo puedo contar una historia sin salir del mismo lugar, con los mismos cuatro personajes, sin que el espectador se agobie, se canse y me aguante? Y ese fue también un motor de alguna manera, demostrarme a mí mismo y demostrar a la gente que se había llevado una buena impresión con mi primera película, que todavía, digamos, que yo tenía otras maneras de contar historias y que era un realizador interesante en ese sentido. Y no te voy a mentir, eso para mí era algo súper importante, el poder demostrarme a mí mismo que podía contar esta historia. Y ese proyecto empezó en un momento como una coproducción entre Ecuador y México, se planteó filmarlo en México, se iba a hacer con un elenco internacional, permitía de alguna manera poder tener un cierto nivel de producto, pero eso no llegó a concretarse por varias razones y nunca se pudo realizar en ese plan. Hubo dos intentos fallidos de hacerlo y cuando el proyecto parecía muerto, yo había conseguido, los únicos fondos que se habían conseguido habían sido acá en Ecuador, justamente fondos públicos, y, y decidí dar una última patada de ahogado. Y decidí, hubo un momento en el que dije, bueno, voy a hacer la película en donde yo sé hacer películas. Aquí, con mi gente de confianza, con la gente con la que me he formado, con la gente a que admiro. Y le acerqué el proyecto a Sebastián Cordero, que es un director muy reconocido aquí en Ecuador, que ha hecho quizás el director más importante del país, que ha hecho muchas películas importantes. Y él tenía una empresa productora que se llamaba Carnaval Cine, con su socio Arturo Yepes, y habían sido ambos mis maestros, mis amigos. Y les acerqué el proyecto y les dije, miren, ¿por qué no hacemos esta película acá en Ecuador? Repensémosle, ¿cómo podemos hacerle? Y tengo estos fondos que se han conseguido, estoy atrás de estas otras cosas, y ahí es donde te digo un poco, yo estaba puesto la camisa de productor. Si yo no hacía eso, seguramente el proyecto hubiera quedado en el olvido. Y,
y se sumaron al proyecto, logramos cerrar una coproducción con Colombia, conseguimos fondos en Colombia y de alguna manera en un año logramos levantar el proyecto que estuvo 8 años en tratando de sobrevivir con la coproducción en México. Y se filmó la película acá en Ecuador, en Quito, además, a 2.800 metros sobre el nivel del mar, filmamos una película que sucede en alta mar, ¿no? Entonces fue todo un proceso también de aprender a hacer una película de estudio, ¿no? Ni siquiera había en Ecuador o en Quito, no había una infraestructura que permita hacer una película con un set tan grande, con una escenografía tan complicada. Y tuvimos que ingeniárnosla y tuvimos que sacarle adelante con los pocos recursos que había. Y ahí tuve la suerte de trabajar con un equipo maravilloso de gente muy, muy entregada a la película, muy profesional, eh, que permitieron que se pueda hacer esta película en tiempo y en presupuesto récord, ¿no? Y manteniendo el mismo elenco, el mismo guión y la misma propuesta creativa que tenía desde un principio. Entonces, es muy gratificante poder hacer una película sin sentir que tuviste que sacrificar algo, pero trayéndola y de alguna manera demostrándote a ti mismo que se puede hacer eso en tu país, se puede hacer eso con tu gente y que la película terminó quizás mejor de lo que yo hubiese querido. Entonces, esa ha sido una película que lamentablemente le nació en la pandemia, que una película que estuvo lista en el 2019 y que por razones en ese momento que sonaban lógicas decidimos esperar al 2020 para hacer su gran lanzamiento y se nos vino la pandemia y eso frustró mucho, mucho del camino de distribución. Logramos hacer un estreno pequeño en Ecuador en marzo de este año y la película se ha estrenado en algunos festivales y en este momento la película es la película representante de Ecuador ante el Oscar y el Goya. Y ese ha sido un poco el camino que ha tenido esta película, pero que creemos que todavía tiene mucho que dar, ¿no? Mucha tela por cortar y que un poco ha ido demorándose este tema por el tema de la pandemia. Y claro, pero ¿qué importancia tiene para el cine en Ecuador las ayudas de Ibermedia? Porque imagino que siempre se tiene que hacer Muchísimo. una coproducción y si no entra las ayudas de Ibermedia parece que es imposible hacer una película en Ecuador. Sí, mira, en Ecuador básicamente se hacen dos tipos de películas, o películas muy, muy pequeñas, películas que te estoy hablando de que cuestan menos de $100.000, películas de 30, $50.000, que consiguen algún fondo privado o algún inversionista o el mismo productor un poco se las juega, y son películas que atacan un mercado más pequeño, una distribución alternativa o a veces también teatral y con eso medianamente recuperan su inversión. Suelen ser películas con una visión quizás más autoral, por así decirlo, y, y hay otro gran grupo de películas que se hacen con eh, aproximadamente menos de $1 millón. Y esas películas tienen una visión un poquito más internacional, un poquito más comercial, y prácticamente la única forma de hacer ese tipo de películas es en coproducción. Es consiguiendo un aliado en otro país latinoamericano, iberoamericano, y tratar de apuntar a un fondo como Ibermedia o a contar con los fondos que pueda conseguir tu coproductor en su país. Esa es un poco la única manera en la que puedas levantar un presupuesto como ese y eso toma muchos años. Entonces, eso es otro de los problemas que estamos teniendo, es que un proyecto, la vida, digamos, la vida activa de un proyecto ecuatoriano es demasiado larga. Y entonces, cuando a un realizador, a un productor le toma 8 o 10 años levantar un proyecto desde su concepción hasta su estreno, muchas cosas pasan en el camino, ¿no? Desde que se desvirtúa creativa y artísticamente el proyecto hasta que hay problemas financieros, hasta que lo abandonas en el camino y entonces no se genera una producción constante. Una de las cosas que tenemos que atacar es encontrar vías de financiamiento para que se pueda hacer cine en el Ecuador en plazos más cortos y que los directores puedan estrenar sus películas en menos de 5 años para poder estar más activos y no terminar financiera, emocional y físicamente destruidos después de cada proyecto.
que esa es la realidad, eso es lo que está sucediendo. Y ahora te quería dar la enhorabuena y las felicidades por tu película Sumergible que representa a Ecuador en los Goya. ¿Qué ha significado esto para ti? Bueno, como te decía, es un paso más allá de esos premios que ganó Mono con Gallinas, porque eh, mi carrera en este momento tiene que dar un salto hacia mostrarme ante las grandes industrias, mostrarme ante los mercados, en este caso, por ejemplo, en España, donde me formé, donde tengo muchos amigos, donde conozco cómo funciona la industria cinematográfica y audiovisual, y donde de alguna manera me interesa mucho que vean mi trabajo y que pueda encontrar alianzas y colaboraciones para futuros proyectos. Entonces, creo que eh, yo sigo estando en una etapa de aprendizaje, de desarrollo como director y, y esta exposición que está recibiendo Sumergible en este momento por la representación nacional al Oscar y al Goya son muy importantes para mi carrera en un futuro, no solo para lo que es Sumergible, sino para otros proyectos que puedan venir más adelante. Porque yo creo que esto es pues un paso para que te abra a hacer cine en otros sitios, México, Colombia, etcétera. Ojalá, sí, esa es la idea. Esa es la idea. Bueno, ahora mismo tengo un proyecto, un nuevo proyecto de ficción que estoy desarrollando, pero es un proyecto muy pequeño, muy experimental. eh, Se puede decir casi alternativo, que es un proyecto que nació o renació, es un proyecto antiguo que lo reviví en la pandemia eh, y que está en proceso de hacerse, pero digamos, es algo que ha sucedido dadas las circunstancias que nos ha tocado vivir en este tiempo. Pero evidentemente estoy con las antenas listas para recibir otras propuestas y me encantaría empezar a desarrollar proyectos para hacerlos en otras partes o para traerlos a hacer acá en Ecuador, ¿no? Ese es un poco lo que, desde mi casa productora, porque ya como te digo, un poco me he convertido en productor, estamos justamente con esa visión de, bueno, de dar ese salto y ya no solo generar coproducciones, sino traer producciones y sacar producciones al mundo, ¿no? ¿Y cómo es la distribución en Ecuador? Imagino que habrá dos o tres empresas distribuidoras y cuesta trabajo encontrar distribución en Ecuador y después, aparte de Ecuador, encontrar distribución en Latinoamérica es una cosa que no conozco y háblanos de tu experiencia. Sí, mira, ha sido complicado porque sobre todo en Ecuador, hasta hace poco, el tema de la distribución era prácticamente autogestión de los propios productores. En muchas ocasiones las películas terminaban siendo distribuidas por los propios productores. La figura del distribuidor local no existía o no era considerada importante. Por suerte eso ha ido cambiando y sí, como tú dices, hay dos o tres distribuidores en el país que de alguna manera están todavía en un proceso de descubrir qué funciona para el cine nacional, porque las salas de cine en el Ecuador, a pesar de que han crecido y hay muchas más pantallas, sigue siendo un mercado muy pequeño. Es un país pequeño, es un país con pocas ciudades grandes, en donde realmente hay una masiva afluencia al cine y donde suele obviamente estar copado esas pantallas por las grandes producciones de Hollywood. Entonces, el cine ecuatoriano le ha costado encontrar un espacio ahí y le ha encontrado la manera de llegar a su público y ya antes de la pandemia era evidente que las salas de cine no eran quizás el camino adecuado para que el cine ecuatoriano encuentre a su público. Y a raíz de la pandemia se ha abierto esta posibilidad de la distribución digital, de las plataformas geolocalizadas y de todo ese tema, que ha abierto otras posibilidades de llegar a un público más amplio en un país en donde todavía la cultura de la compra en línea y del uso de tarjetas de crédito no es necesariamente masiva. Entonces, es un tema complejo porque la distribución se tiene que ir acomodando digamos, a las dificultades de encontrar ese público, pero a la vez a la realidad cultural y social del país. Y entonces todavía no encontramos la fórmula para distribuir cine
ecuatoriano en el Ecuador. Y ese es un trabajo que estamos realizando en conjunto entre realizadores y distribuidores, un poco probando y fallando, ¿no? Probando qué funciona y qué no funciona. Con Sumergible, por ejemplo, hicimos un experimento pandémico que fue la primera película en la historia en Ecuador que se estrenaba el mismo día en salas y en una plataforma en línea en todo el país. Estreno Y eso simultáneo. fue un estreno simultáneo, que en principio sonaba como algo muy innovador y interesante, y no terminó de funcionar del todo bien por varias razones. Las salas de cine estaban con un aforo muy limitado. Esto te estoy hablando todavía sucedía en marzo, fue antes de la vacunación masiva que se realizó aquí en Ecuador. eh, y la gente no estaba dispuesta a salir a las salas. Y además, por todos los temas de la pandemia, las salas se cerraban y se abrían y se reabrían y había muchas dificultades en ese sentido. Y por otro lado, porque ya te digo, no hay una cultura todavía del consumo en línea masivo. Entonces, fue algo que no funcionó del todo bien, o no como nosotros lo esperábamos. Y otra de las razones fue que al decidir jugarnos por este modelo de distribución, eso no gustó a todas las cadenas de cine y por lo tanto nos fuimos limitados a trabajar solo con una cadena que tiene, digamos, su llegada, pero no es necesariamente masiva y a nivel nacional. Hay varias razones por las cuales no falló, o falló más bien dicho, y bueno, y ahora hemos aprendido un poco de esa lección, pero ya la película se estrenó. Entonces, lamentablemente todavía en este país no hay un modelo estandarizado y claro a través del cual quienes hacemos cine sabemos que podemos sacarle todo el potencial a un proyecto, y quienes quieren consumir este cine saben cómo acceder a ello y cómo y dónde encontrarlo. Ese todavía es una situación dispar. Y como guionista, ¿qué tipo de historia te gusta contar? ¿O hay un género que te gusta más o te gusta más contar la realidad de Ecuador? Cuéntanos. ¿Sabes qué? No me... Yo creo que cuando yo me meto en un proyecto como guionista, no me cuestiono mucho de qué género es o qué tipo de, o qué características tiene esa historia. Yo siento que tiene que ser una película que yo quisiera ver. Me gusta contar historias que de alguna manera me llegan, me conmueven, y me significan retos. Nuevamente, un proyecto, mis dos películas me ha tomado 10 y 8 años cada una de ellas. Entonces son proyectos con los que te vas a casar por mucho tiempo, y que más vale que te subas en algo que te mantenga motivado y que no vayas a botar, a colgar los botines, ¿no? Entonces, siempre trato de ponerme retos y ponerme proyectos que en un principio parecen muy difíciles de realizar o complejos para las posibilidades eh, de producción, para de alguna manera que eso signifique un reto y un desafío. Y luego que tenga personajes que de alguna forma me muevan y me conmuevan. No, creo que de alguna forma lo que he trabajado hasta ahora ha sido más en tono del suspenso y del drama. Le tengo mucho respeto y temor a la comedia. Creo que hay que ser un mejor escritor de lo que yo soy para acercarse a ese género tan difícil. Eh, Ahora tengo algunos proyectos de los que estoy trabajando que están relacionados a la ciencia ficción, inclusive uno a temas infantiles. Entonces me gusta, digamos, no quiero encasillarme solo en una cosa, quiero explorar distintas maneras de contar historias, siempre y cuando me digan algo y a través de las que yo crea que puedo también eh, sacar lo que necesite sacar en cada proyecto. Y, Porque es curioso, porque cada película termina siendo casi un reflejo de quién eres en el momento que la haces, ¿no? Yo veo Mono con Gallinas y me veo a mí mismo en el 2013 o el 2010, ¿no? Y me veo con los errores y ingenuidad que tiene esa película, pero también con esa frescura. Y en Sumergible quizás me veo en un momento más oscuro, por así decirlo, pero también más maduro. Entonces es curioso porque uno se embarca en un proyecto
y va a significar tanto tiempo y tanto esfuerzo en tu vida que va a terminar siendo un reflejo de quién eres tú en ese momento, de quién te estás convirtiendo. Entonces no sabes, uno no sabe hacia dónde les lleva el futuro, entonces no sé bien por qué uno termina embarcándose en un proyecto, simplemente siente la necesidad de contarlo y terminan pasando 10 años y sigue su vida en ese barco. ¿Y cómo es tu manera de trabajar en un set de rodaje? Bueno, a mí me gusta mucho y creo que me caracterizo y la gente que trabaja conmigo sabe eso. Me gusta mucho que sea un ambiente relajado, distendido y creativo. Me gusta mucho la colaboración. No soy de esos directores que trata de imponer una visión o que no escucha y que trata de decir así son las cosas y que es más cuadrado en ese sentido. Soy un director que acepta sus dudas, que acepta sus temores y que se nutre mucho de su equipo, que le gusta mucho trabajar en colaboración y tratar de pasarla bien en el set y de sentir que las cosas cobran vida de manera sorprendente. No, me encanta cuando las cosas que suceden en el set eh, resultan mejor de lo que yo las había planificado. Y me gusta llegar preparado, creo que soy un director que no tengo demasiado espacio para, justamente porque tengo muchas dudas sobre mi capacidad como director, eh, me gusta llegar haciendo los deberes, ¿no? Y llegar lo más preparado posible. Pero una vez que estoy en el set, dejo eso de lado y dejo que eso se ponga en práctica y que las cosas cobren vida. Entonces, me gusta manejar el set mucho en ese sentido y por eso me gusta colaborar y trabajar con la gente que quiero, con la gente con la que me formé. Y es curioso, en todos mis proyectos trabajo con quienes fueron mis maestros, quienes fueron mis colegas y compañeros, y también con quienes han sido mis alumnos, ¿no? Es un poco esa comunión entre la gente con la que te has formado y con la que has fallado y con la que has también tenido éxito, la que me da esa seguridad para estar en el set y enfrentarme a esos temores y a esas dudas. Eh, Así es como me gusta verme y así es como creo que me ven en el set, como un director propositivo, colaborador y de alguna manera abierto a explorar otras maneras de contar historias. Eh, espero seguirme formando un poco en ese sentido, pero bueno, así me gusta trabajar. ¿Y cómo es tu manera de trabajar con los actores? ¿Utiliza algún Pues método? mira, he probado un poco de todo, ha sido para mí un proceso de aprendizaje. Yo creo que cada vez que me enfrento a un proyecto, he tenido que trabajar de distintas maneras, un poco porque lo que me he dado cuenta es que tú no puedes tener una sola forma de trabajar con los actores, porque los actores no son máquinas, son humanos y trabajan y cada humano es distinto y hay que tocar distintos botones para obtener distintas cosas. Entonces, eh, lo que yo trato de hacer mucho es conocerles a los actores, de alguna manera ganarme su confianza y que haya una sensación de colaboración también importante. Y la verdad te digo, les doy mucha responsabilidad a ellos. O sea, yo siempre les digo, yo ya hice mi trabajo seleccionándote y haciéndote el casting. Yo ya sé que tú eres de este personaje, yo ya sé que la historia funciona. El resto tienes que hacerlo tú. Yo voy a estar aquí para ayudarte y guiarte, pero no me gusta ser un director que sobreda o sobrecarga de direcciones. Trato de hablar poco con ellos en el set, sino más bien estar ahí para ellos y el trabajo se hizo antes, se hizo en las conversaciones previas, se hizo en el momento en el que le contaste tu visión de la historia y le explicaste cómo tú ves las cosas y luego aceptas mucho la interpretación de ellos sobre la información que tú le diste. Y obviamente vas corrigiendo y afinando cosas, pero eh, no se puede, al menos yo no puedo trabajar solo utilizando un método. En el caso, por ejemplo, de Mono con Gallinas,
Era un elenco muy, muy grande. El protagonista, René Pastor, era un actor joven y nuevo. No había nunca actuado en un largometraje, había hecho un cortometraje en su vida. Sin embargo, yo tenía mucha confianza en que él tenía una sensibilidad y una mirada particular que me servía a mí para construir el personaje. Y al lado de él tenía una variedad de actores en distintos niveles de experiencia y de procedencia, actores peruanos que venían haciendo 10, 12, 15 películas encima, actores ecuatorianos que habían hecho 30 años de teatro y varias series televisivas, con otros jóvenes actores que venían haciendo cosas, pero que tampoco eran demasiado conocidos. Y cada uno de ellos tenía un método distinto, una forma distinta de aproximarse, y la forma como yo trabajé con René para construir a Jorge era completamente diferente de cómo yo trabajaba con los actores peruanos. Entonces, yo siento que la forma de trabajar con un actor te la dicta el actor, no la dictas tú. Eh, Ellos traen sus propuestas y tú con Mm. eso trabajas y les das devolución. No me gusta a mí ser un actor que impone y decir, no, vamos a trabajar de esta manera y hay que hacer 80 ensayos. Si el actor quiere hacer 80 ensayos, pues vamos por ahí. Ha habido veces en las que decidimos no hacer ningún ensayo. Y claro, yo estoy con mucho temor y no puedo demostrarlo, pero me voy a jugar siempre por la propuesta de mi elenco y por eso le doy mucha importancia al proceso del casting. Creo que ahí es donde realmente uno o toma la decisión correcta o se equivoca. Después de eso, si ya hiciste la decisión correcta, las cosas se van a ir dando y es un trabajo de colaboración. Y para terminar, ¿qué consejos puede dar a jóvenes cineastas que se quieran dedicar al cine de forma profesional? Pues sobre todo que tengan mucha paciencia, que el hacer cine es un proceso largo. A veces uno entra ingenuamente a esta profesión pensando que va a haber alfombras rojas y premios y prensa, y eso es parte y en algún momento va a llegar y se va a dar, pero, pero la mayor parte del tiempo vas a pasar luchando por levantar tus proyectos y por contar tus historias, y eso requiere de mucha tenacidad, de mucha valentía y de mucha paciencia. Entonces, esa sería mi primera recomendación. Y la segunda, que traten de siempre ser auténticos, de encontrar sus propias maneras de contar historias, las propias cosas que les mueven y que les generan algo internamente, y encuentren su voz a través de sus películas. Que obviamente todos tenemos referentes y gente y películas que admiramos, y que inevitablemente nos van a influenciar, pero que eviten copiar, eviten repetir y que encuentren su manera personal y original y única de contar historias. Se dice por ahí que todas las historias han sido contadas, sí, pero no por ti. Pues muchas gracias, Jaime, y gracias por aceptar la invitación y por compartir con nosotros tu pasión por el cine. De nada, Fran, encantado y qué gusto conocerte y conocer a través de ti a todos tus seguidores de este espacio. Venga, pues muchísimas gracias.